Imagina un carro de fuego surcando el cielo. Esa imagen no es un adorno poético, sino la promesa final que corona la vida de un hombre que desafió reyes, sostuvo a viudas y sostuvo la verdad en tiempos de oscuridad. Desde esa visión nos acercamos a la figura de Elías. Su historia es un músculo tenso entre lo humano y lo divino, una trayectoria donde sequía y lluvia, furia y silencio, desolación y llamas se suceden hasta un final que rompe todas las expectativas. Estamos en un tiempo marcado por el poder de la espada, la sed de legitimidad y la contaminación religiosa. El rey Acab gobierna Israel acompañado por Jezabel, su reina, que introduce cultos extranjeros y persigue a los profetas de Yahvé. En ese escenario emerge Elías, el de Tesbita de Galaad, un hombre sin linaje regido en los textos por un llamado que pesa más que cualquier título humano. No nació en la corte, no pertenece a la aristocracia, su autoridad viene de otra parte. Elías no busca fama. Su voz atraviesa el silencio impuesto por la idolatría. La primera escena que nos llega es la palabra de juicio, una sequía declarada sobre la tierra. No se trata solo de falta de lluvia. Es un símbolo de la ruptura entre el pueblo y su Dios, una sequía que reseca también la confianza colectiva. Elías proclama, hasta nuevo aviso no habrá rocío ni lluvia, salvo por su palabra. Es una medida extrema, un llamado a tomar en serio la realidad espiritual que se vive. Pero este profeta que anuncia sequía no queda abandonado. Dios lo sitúa junto a un arroyuelo en el desierto, el arroyo de Querit. Allí, en la aridez, los elementos muestran fidelidad. Los cuervos traen pan y carne por la mañana y por la tarde. La imagen es sorprendente. Aves consideradas impuras, ahora instrumentos de sustento divino. No debemos forzar la comparación, pero la escena nos recuerda que la provisión de Dios a menudo viene por caminos inesperados. En Querit, Elías aprende la dependencia absoluta. Cada comida, cada sorbo es un recordatorio de que la agenda última no es humana, sino divina. Cuando el arroyo se agota por la sequía, la narrativa da un giro hacia lo más inesperado y compasivo. Dios envía a Elías a Sarpat, en territorio fenicio, a la casa de una viuda. Allí, lejos del Israel oficial, se despliega uno de los milagros más humanos y conmovedores de su ministerio. Una mujer, reducida a una sola olla de harina y un poco de aceite, se dispone a morir junto con su hijo. Elías le pide que primero cocine para él. Es un pedido que desafía la lógica de la supervivencia. Sin embargo, la gracia se pone en movimiento. La harina no se acaba, el aceite no se agota. La casa que parecía destinada al olvido se convierte en señal de provisión continua. Y entonces, cuando la tragedia golpea y el hijo de la viuda muere, Elías no ofrece una explicación teológica vacía. Se inclina ahora, y el niño respira de nuevo. No hay ostentación en el relato. La sanidad llega como fruto de la confianza y de la intervención divina que respeta la fragilidad humana. Estas escenas tempranas dibujan un perfil complejo. Elías es profeta del juicio, pero también instrumento de misericordia. Su autoridad se ve en los milagros, sí, pero también en la forma en que Dios lo usa para revelar que la fidelidad no es una mera doctrina, sino una práctica que sostiene a los más vulnerables. Aquí se juega una lección para nosotros. La adoración verdadera no es espectáculo, sino cuidado en medio de la crisis. Con esta credencial de legitimidad, Elías vuelve a enfrentar el corazón espiritual de la nación. La contienda pública tiene lugar en el Monte Carmelo, no como una disputa personal, sino como una confrontación decisiva entre dos visiones del mundo. La soberanía de Yahvé frente al sistema de Baal. Allí se reúnen 450 profetas de Baal, respaldados por el poder real y por la pasión religiosa de una ciudad entregada a cultos extranjeros. La tensión es palpable. La amenaza no es simbólica, es existencial. Elías propone un desafío que desenmascara a los falsos dioses con crudeza teatral.
construir 2 altares, hacer 2 fogatas y ver quién responde con fuego. La escena en la cima del Carmelo está tejida de detalles que el ánimo humano no olvida. 6 piedras, un altar, madera, un becerro sacrificado. Elías humilla a los profetas de Baal sin humillar la dignidad del pueblo. Su propósito es restaurar la verdad, no alimentar un espectáculo de venganza. Llama al pueblo a acercarse, a elegir en quién confiar. Los profetas de Baal claman, gritan, se mutilan en gestos de desesperación que no obtienen voz. Horas pasan, y la nada responde. El silencio pesa. Entonces Elías actúa. Moja el sacrificio y la madera, hasta que el agua corre en surcos alrededor del altar. Lo hace 3 veces, con una intención que desafía la lógica militar o ritual. La intención es que el milagro sea innegable. Cuando Elías ora, el fuego cae. No es fuego humano ni artificio escénico, sino manifestación del juicio y la presencia de Yahvé. El agente divino consume el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo y el agua que corría alrededor. La reacción del pueblo es de asombro y retorno. El Señor es Dios. No es solo una victoria retórica, es un momento de reorientación colectiva. La consecuencia es severa. Los profetas de Baal son ejecutados, y la narrativa trata este episodio con la gravedad que merece. No es una celebración de violencia, sino la restauración de la justicia teológica en un contexto donde la idolatría había corrompido la vida nacional. La aplicación pastoral es delicada. Recordar que la justicia de Dios no se confunde con la venganza humana y que la renovación espiritual exige rectitud y costo. Elías, sin embargo, no se conforma con la notoriedad. Después del fuego, el profeta ora por lluvia. La dramática victoria del fuego no era un fin en sí mismo. Era el preludio para abrir los cielos. Tras humillarse ante el Señor, la oración de Elías se convierte en canal para una lluvia que terminará con la sequía. En la llanura cercana, un siervo divisa en la distancia una pequeña nube que crece como la palma de una mano, el primer indicio de la restauración. Pronto, el cielo se desploma en agua. Es la correlación entre el juicio que purifica y la misericordia que restaura. Elías muestra que la fidelidad divina no se satisface con castigos, sino que siempre conduce a la vida. Pero la victoria no dura en la esfera política. Jezabel, la reina que había impulsado la idolatría, no perdona. Con palabras que transportan amenaza y furor, jura la muerte de Elías. Allí se revela la otra faz del profetismo, la fragilidad humana. Tras la lucha pública, Elías huye al desierto. Corre sin medida, agotado, convencido de que su obra ha terminado. En su alma hay un desgaste profundo. El mismo hombre que convocó fuego y lluvia, ahora implora por la muerte. Esta es una de las lecciones más dolorosas del relato. El servidor de Dios puede sentir desánimo, incluso derrota. La monumentalidad de su experiencia espiritual no lo inmuniza contra la soledad y la fatiga. En el desierto, Dios no lo deja caer sin sostén. Un ángel aparece y le trae alimento. Luego, el profeta camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, la montaña de Dios. Allí se refugia en una cueva, y la narrativa nos regala uno de los momentos más subversivos. El Señor no se revela en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. Esos son los modos que solemos imaginar para la manifestación divina. Sin embargo, la voz de Dios viene en un susurro, en un murmullo apacible. Es una fina lección. La grandeza de Dios también habla en la sencillez, en el coloquio íntimo que no busca impresionar a las multitudes. La conversación en Horeb es restauradora y comisión al mismo tiempo. Dios no solo consuela a Elías, le da instrucciones precisas. Volver a ungir reyes, designar sucesores de juicio y misericordia, y preparar la continuidad del ministerio. En una palabra, Dios redirige la pasión de Elías hacia el futuro de su pueblo. Él no se queda en su cueva ni se hospeda en su desaliento.
Sale con una misión renovada, porque la vocación no es nunca solo un pico de triunfo, sino una trayectoria que incluye flaqueza y fidelidad. Al salir del monte, Elías encuentra su próxima etapa, el llamado de Eliseo. En un campo donde un hombre araba con 12 yuntas de bueyes, Elías ve a Eliseo. La escena es íntima y simbólica. Cortar las yuntas, dejar el arado, echar la capa profética sobre un hombre que abandonará su labranza por una tarea mayor. El símbolo del manto no es un toque mágico, es una señal visible de transferencia. El que tiene la capa del profeta ahora encuentra su llamada. Eliseo entiende la gravedad del momento. En un gesto que revela tanto valentía como humildad, se acerca, ejecuta un gesto que clausura su vida anterior. Matar los bueyes, compartir la comida con la gente que lo alimentó, y parte para seguir a aquel que representaba la autoridad profética en el país. La petición de Eliseo es el punto humano que electriza la narrativa. Pide una porción doble del espíritu de Elías. La expresión puede chocar si se la toma con una lectura mecanicista, pero aquí la petición es profunda. Una aspiración a continuidad, a una gracia que permita sostener la carga profética. Elías no responde con indiferencia. La figura del profeta ve en la súplica de su discípulo la confirmación de que su ministerio será prolongado más allá de su vida. La relación entre maestro y discípulo no es competencia, es transmisión. La transición hacia los episodios finales se hace en camino. Elías y Eliseo se mueven por Galilea y Judea. Cruzan lugares cotidianos y emblemáticos. La movilidad del profeta confirma su naturaleza. Su presencia forja itinerarios, donde la historia se reinicia. En estos tramos se evidencian, otra vez, los contrastes que han marcado la vida de Elías. La multitud que lo idolatra y la pequeña viuda que lo reconoce. La legitimidad religiosa frente a la corrupción del poder político. La gracia que sana y la palabra que confronta. En el fondo de la historia, late la pregunta que atraviesa a cada generación. ¿Qué hace que una vida sea íntegra ante Dios? El ejemplo de Elías responde con una combinación de fidelidad, dependencia y coraje. No es una fórmula, es una fidelidad recobrada una y otra vez, aun cuando las fuerzas humanas flaquean. Su existencia nos obliga a mirar cómo enfrentamos la idolatría moderna, cómo respondemos cuando el sistema nos presiona a callar. Elías no era un héroe sin miedo. Era un hombre que, a pesar del miedo, sostuvo su llamada. Pero hay otra nota que no podemos soslayar, la dimensión escatológica y profética que rodea la figura de Elías. En la tradición judía se esperaba la vuelta de un profeta semejante a Elías, antes de la llegada definitiva del Señor. En los Evangelios, Juan el Bautista aparece como figura ligada al espíritu y poder de Elías, no como reencarnación, sino como continuidad profética. Y en el monte de la transfiguración, Elías reaparece junto con Moisés, conversando con Jesús. Esas conexiones no transforman la biografía de Elías en mito, sino que subrayan que su figura es puente entre la antigua alianza y el cumplimiento que viene. Estas referencias posteriores nos ayudan a leer su vida como parte de un plan más amplio. La historia de un Dios que se hace presente en distintos tiempos para conducir su obra. ¿Qué aprendemos hasta aquí, mientras la historia aún se despliega hacia su clímax? Primero, que la intimidad con Dios no exime del sufrimiento. Lo convierte en una herramienta para la humildad. Segundo, que los actos proféticos tienen una dimensión pública y otra profundamente personal. Elías actúa ante multitudes, pero también recibe alimento en la soledad del desierto. Tercero, que la sucesión es signo de la fidelidad de Dios. No se trata de perpetuar una personalidad, sino de asegurar que la misión continúe. Y cuarto, que lo sobrenatural no anula lo humano, lo eleva. La lluvia que viene después del fuego no elimina la fatiga del que ora, pero la convierte en testimonio de que Dios responde. Mientras el lector escucha esta historia,
puede reconocerse en la viuda de Sarpat, necesitado de provisión, o en el siervo que ve una nube en la distancia, aprendiendo a esperar, o en el discípulo que pide una porción doble del Espíritu, deseoso de responsabilidad. El texto nos llama a tomar partido. ¿Nos situamos con la voz que denuncia la corrupción o con el coro que aplaude el poder de la policía religiosa? ¿Somos los que traen sustentos inesperados o los que esperan milagros perfectos sin responsabilidad? La trayectoria de Elías no nos deja cómodos, nos mueve a decidir. Al retomar el hilo, vemos a Elías ya con la promesa de continuidad cumplida parcialmente. Eliseo ha aceptado el manto. La relación maestro-discípulo se consolida. Ambos caminan ahora hacia lo que será el tránsito definitivo. No es un viaje azaroso. Hay paradas que remiten a la memoria de Israel, lugares que han visto llagas y restauraciones. Son hitos que, como piedras de un altar, guardan la memoria del pueblo. El camino los lleva hacia el Jordán, ese río que tantas veces ha sido umbral de paso en la historia de Israel. Cruzarlo no es una meramente geográfica, es simbólico. También han cruzado generaciones, y el manto de la profecía está en juego. En la víspera de la escena final, la atmósfera se vuelve expectante. El cielo puede tener aún rastros de la lluvia que Elías pidió. Los surcos de agua en el Carmelo permanecen en la memoria. El manto de piel que ahora reposa sobre Elías pesa con la responsabilidad de un pueblo. Eliseo no es ya un aprendiz ingenuo. Lleva el deseo de heredar aquello que ha visto. Elías, por su parte, parece tener la serenidad de quien ha visto la mano de Dios operar en lo pequeño y en lo grande. Ambos, sin embargo, saben que la historia todavía guarda una última manifestación. Antes de dar el último paso, hay una palabra que Elías dirige a su compañero, una bendición que suena más a mandato que a despedida, una instrucción envuelta en salvaguarda. El discípulo escucha, y la petición que ha hecho antes vuelve a la superficie. Querer la porción doble no es un capricho. Es la convicción de seguir sosteniendo la obra en momentos de crisis. Elías no contesta con halagos. Su mirada, firme, es una confirmación velada. Cuando se acercan al umbral del Jordán, la tensión se vuelve física. El río es un espejo que refleja cielos y destinos. Hay un borde que separa lo que fue de lo que vendrá. Las piedras del lecho del río han visto pasos de generaciones que cruzaron con fe o con miedo. En ese instante, la historia hace una pausa que es respiración y suspense. Elías levanta su manto. El gesto es sencillo, y a la vez de una gravedad infinita. Un paño que representa autoridad, tarea, enseñanza. Eliseo observa. Ambos saben que lo que suceda en el cruce no será simplemente un milagro más. Será la ratificación de una transmisión. Pero no adelantemos lo que debe vivir aquel cruce. El momento que se aproxima es demasiado denso para resumirlo apresuradamente. Queda la escena cargada de expectativa. El cielo, el río, el manto que cubre el hombro del profeta, la mirada del discípulo que quiere heredar más que un rol. Una responsabilidad. Desde aquí, la historia se inclina hacia la consumación que hemos anunciado al inicio. Esa señal que rompió toda norma. Un carro de fuego en el cielo. Sin embargo, no hemos llegado todavía a ese punto final. Si sientes que esta historia te interpela, quédate. Suscríbete para seguir la serie de relatos bíblicos y acompáñanos en la próxima entrega, donde cruzaremos el río y veremos cómo Dios concluye la vida de Elías de una manera que dejó una marca permanente en la memoria de la fe. Mientras tanto, reten en el corazón estas preguntas. ¿Cómo respondes cuando la fama te llega? ¿Qué haces cuando el desánimo te obliga a huir? ¿Estás preparado para ser instrumento de continuidad, incluso cuando el precio parece alto? Estas preguntas nos acompañarán en el tramo final. El día sigue, y el Jordán espera. Las nubes se mueven con lentitud, y en el silencio previo se escucha la respiración de dos hombres cuya historia cambiará la comprensión de la profecía para generaciones.
Allí, al borde del agua, la escena queda suspendida. Un paso antes del cruce, un gesto antes del milagro. La tensión es real. La mirada de Eliseo no se despega del manto ni del rostro de su maestro. Elías respira hondo, como si recogiera años de combate, de vigilias, de oraciones contestadas y de noches de hambre. Sus manos se aferran a algo que no es suyo, y a la vez lo entrega. En ese punto donde la tierra toca el agua y la memoria se abre a lo inesperado, la historia aguarda su consumación. Las preguntas siguen vivas. La promesa del carro de fuego cuelga en el aire como un faro que atrae nuestra atención hacia lo que viene. El Jordán murmura a sus pies, corriente que guarda memorias de pasos de fe y de cruzadas decisivas. Elías vuelve a mirar el paño que acaba de levantar. Su gesto ha sido sencillo, pero ahora la escena exige acción. Sin detenerse en elogios ni despedidas largas, el profeta extiende su capa y la golpea contra las aguas. Es un acto que concentra toda la confianza acumulada en años de llamado. No una magia, sino una afirmación de que la presencia de Dios acompaña la transferencia. El agua se separa, no como espectáculo vacío, sino como señal que confirma lo que se ha hablado y bendecido en el alma de un hombre. El camino queda abierto. Ambos cruzan, no en triunfo personal, sino en la certidumbre de que lo que se ha solicitado en oración fue oído. El silencio entre los dos hombres en la otra orilla no es incómodo, es tensión contenida, como aire antes de una revelación. Eliseo sigue a Elías como quien sabe que está presenciando algo irrepetible. Avanzan un trecho y se detienen. Hay aún palabras por decir, gestos que cierran un ciclo. Elías pregunta, ¿qué quieres que haga por ti antes de ser separado de ti? La pregunta no busca exaltar a su discípulo, busca clarificar si Eliseo está preparado para asumir el peso de la profecía. Eliseo responde con aquella petición que resuena más allá del momento. Da, te ruego, una doble porción de tu espíritu. No pide poder para sí mismo como una ambición egoísta. Pide capacidad para llevar la carga, para no flaquear cuando el pueblo enfrente crisis. Quiere la gracia de sostener la misión. Elías le dice que su petición es difícil, que si lo ve siendo llevado, le será concedida. Si no lo ve, no. Lo que sigue ocurre con una rapidez que no acepta explicaciones racionales. Se abre un remolino en el cielo. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecen de manera soberana, no para deslumbrar por sí mismos, sino para llevar a cabo lo que solo Dios puede ejecutar. La escena no es de violencia gratuita. Es un acto de retirada divina que confirma la singularidad del evento. El profeta no muere como los demás, sino que es tomado. La imagen rompe nuestras categorías. Hay asombro y temor reverente a la vez. Eliseo, viendo lo que sucede, exclama con voz desgarrada, Padre mío, carros de Israel y sus jinetes. No habla solo de afecto filial. Evoca la fuerza que protege al pueblo, la garantía de que por medio de profetas, Dios se enfrenta a las fuerzas que amenazan la vida del pueblo. Es un clamor que mezcla pérdida y reconocimiento. Cuando Elías es arrebatado en remolino, Eliseo se queda, aturdido, sin la figura que lo había orientado, pero con la certeza de que algo mayor se ha confirmado: la continuidad. La respuesta inmediata de Eliseo es visceral. Rasga sus vestiduras. No es un gesto teatral, es la antigua señal de duelo y de ruptura, ahora también de iniciación. Recoge el manto que había caído de Elías y vuelve al Jordán. Allí golpea las aguas con la misma tela y dice, con voz que no es solo suya, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? El río se abre otra vez. Elías ha partido de una forma única, pero su señorío no se agota en su persona. Se derrama en la vida de su sucesor. La prueba visible de la transmisión es el agua que se separa a la orden de Eliseo. No una repetición servil, sino la confirmación de que la misión continúa. La escena siguiente no es un final para la acción profética, sino el inicio de una etapa distinta. Eliseo regresa a Betel,
Jericó, y otros lugares donde la palabra del Señor debía hablar con fuerza. Más tarde, los textos que registran sus hechos muestran que actuó con autoridad genuina. Abrió ojos ciegos, limpió aguas corruptas, restauró vidas. Esos relatos no invalidan la singularidad de Elías, la amplían. Lo que ha cambiado es el rostro humano que lleva la carga. La sucesión demuestra que la obra divina no depende de un solo hombre. Dios, que actúa por medio de sus siervos, asegura continuidad. Al reflexionar sobre este final tan singular, debemos cuidar dos cosas. Primero, reconocer la ascendencia teológica del evento. Segundo, evitar lecturas que quieran privatizar el acto. La ascensión de Elías no es una señal de favoritismo para unos pocos, ni es evidencia de que toda cercanía a Dios devenga en experiencias extraordinarias similares. Es un acontecimiento dentro de la historia de la salvación. Una intervención que confirma la soberanía divina y que deja una huella en la memoria del pueblo. Su significado, sin embargo, se extiende. Desde la perspectiva del pueblo de Dios, la partida de Elías alimenta esperanza y expectativa. En la literatura profética posterior, su figura se vuelve emblema de restauración. Los profetas ven en esa salida una promesa. El Dios que actúa puede volver a enviar mensajeros que preparen caminos. En Malaquías la figura de Elías reaparece como anticipación de un tiempo de reconciliación. En los evangelios se ve esta figura proyectada en Juan el Bautista, quien viene en el espíritu y poder de Elías, para preparar la llegada del Mesías. Estas conexiones no convierten la biografía de Elías en leyenda. La insertan en la dinámica de una historia, donde Dios usa figuras para revelar etapas de su plan. La transfiguración añade otra capa de sentido. En el monte donde Jesús fue transfigurado, Elías aparece junto a Moisés conversando con el Hijo. Allí, su presencia expresa continuidad entre la ley y los profetas, y su encuentro con Jesús señala cumplimiento, no reemplazo. Ver a Elías en ese momento no es una prueba de que regrese a la vida terrena, ni permite lecturas simplistas sobre reencarnación. Es presencia teofánica, signo de que la obra de Dios, que en el Antiguo Testamento era anunciada por profetas, ahora encuentra su plenitud en la persona de Jesús. Los expertos y los lectores devotos interpretan estas apariciones como testimonios de que la historia de la salvación está entretejida, y que las figuras grandes conservan un papel simbólico en voluntad divina. Volvamos, sin embargo, al corazón pastoral. ¿Qué nos deja la partida de Elías para hoy? Primero, que la fidelidad no siempre es acompañada por reconocimiento social. Elías actuó cuando nadie lo favorecía políticamente. Denunció conjugaciones de poder y riesgo. Aún así, Dios lo sostuvo en lo esencial. Esto nos enseña que el llamado puede llevar a la marginalidad, y que el valor de actuar por la verdad no se mide por aplausos humanos. Segundo, que la dependencia de Dios es la base de la eficacia. No es el don lo que garantiza la obra, sino el Señor que lo otorga y sostiene. La separada provisión en Kerit, la mesa que no se acaba en Sarepta, la voz chiquita en Horeb. Todo subraya que el ministerio serio se enraiza en la comunión cotidiana con Dios. Tercero, que la fragilidad humana es parte del camino. Elías, el que convocó fuego y lluvia, conoció el agotamiento. Su historia nos libera de la exigencia de superhéroes espirituales. Podemos fallar y ser renovados. Podemos huir y ser llamados de nuevo. También hay una lección sobre la transmisión. La petición de Eliseo nos habla de una ambición legítima, querer que la obra continúe. En términos prácticos, nos interpela a invertir en discípulos, a no aferrarnos al rol, a preparar a quienes vendrán después. La iglesia que no cultiva sucesión se arriesga a perder el rumbo cuando la generación de líderes se vaya. El manto que cambia de hombro es una imagen poderosa de esa responsabilidad que tiene cualquier líder. Enseñar hasta que otros puedan hacer lo que hiciste, y más. Y luego está el tema de la maravilla ordenada. Dios no rehúye lo extraordinario, pero lo extraordinario en la historia de Elías no es el fin en sí mismo,
Es un medio para apuntar a la fidelidad y para mover a la comunidad hacia la restauración. El fuego en Carmelo no es glamour, sino llamado a conversión. El carro de fuego no es un trophy personal, sino confirmación de que la misión tiene continuidad institucional y escatológica. Si miramos el relato desde la teología, la ascensión presenta rasgos que alimentan la esperanza escatológica. La intervención directa de Dios en la vida humana rompe la línea estricta de la muerte y abre un horizonte donde la obra divina puede dar sorpresas. Para la Iglesia, esto refuerza la convicción de que la historia está bajo la mirada de Dios y que su obra puede manifestarse de formas inesperadas. No es una garantía de espectáculo, sino una invitación a esperar la acción de Dios sin reducirla a fórmulas. Hay, además, un matiz ético. La justicia que Elías proclamó en Carmelo vino después de que Israel tolerara prácticas que perjudicaban la vida comunitaria. La profecía no es mero diagnóstico, impulsa a transformar realidades. Por eso, su ejemplo reclama de nosotros una fe que afecta lo social, denunciar lo que destruye, proteger a los vulnerables, honrar la creación. Así se ve la integridad de la vida de fe, que combina palabra y acción. En lo personal, el eco de Elías nos invita a examinar cómo gestionamos la soledad, el desgaste y la fama. ¿Buscamos reconocimiento o buscaremos fidelidad? ¿Permitimos que el desaliento nos defina o lo usamos como escuela para la dependencia? En la vida de Elías aparece una esperanza que no es ingenua. La vocación puede ser dura, pero no es sin sentido. Incluso las noches más largas pueden ser umbrales hacia nuevas comisiones. Antes de cerrar, conviene recordar la reverencia necesaria ante los juicios narrados en la vida de Elías. Las ejecuciones de los profetas de Baal y otras acciones severas que aparecen en la tradición no deben ser celebradas con ligereza. Hablan de una concepción de justicia en un momento concreto de la historia de Israel. Desde la perspectiva pastoral, esas escenas nos obligan a pensar en la gravedad del pecado que corrompe a comunidades enteras y en la necesidad de restauración que a veces implica rupturas dolorosas. No son ejemplos para imitar como violencia normalizada. Son advertencias sobre el costo de apartarse de la alianza. En vistas de la continuidad, hay otro punto que no es menor. La presencia de Elías en la transfiguración con Moisés nos recuerda que los grandes momentos de la revelación suelen conjuntar memoria y cumplimiento. Es decir, las figuras del pasado y su acción se muestran útiles para comprender el presente y el futuro. La Iglesia, en su lectura, debe ejercitar la memoria santa, recordar a los que han sido usados por Dios para afinar su propia fidelidad. Ahora, una palabra concreta para quienes lideran. No te niegues a formar relevo. Invierte tiempo en enseñanza, comparte errores y éxitos, permite que otros se equivoquen y aprendan. No confundas tu presencia con la perpetuidad de la obra. El manto patrimonio no debe ser retenido como cetro, sino entregado como instrumento de servicio. Si lo haces, estarás cumpliendo con la lógica que se vislumbra en la relación entre Elías y Eliseo. Y para quienes sienten cansancio, escucha la voz mansa. No siempre encontrarás a Dios en el estruendo. El desánimo puede convertirse en escuela si te expones a la cercanía divina que reconstituye. Busca compañía, alimento para el cuerpo y el alma, y no te avergüences de mostrar debilidad. Elías no fue menos por su desánimo, fue humano. Su recuperación vino por la combinación de provisión práctica y encuentro espiritual. Esa es una lección para nosotros. Antes de concluir, quiero señalar una verdad que atraviesa todo. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Elías fue instrumento irresponsable. Sus actos tuvieron consecuencias, y su obediencia produjo resultados palpables. La misma tensión entre dependencia y responsabilidad sigue siendo la marca del servicio cristiano. Oramos y actuamos. Esperamos y trabajamos. No hay atajos. Terminada la reflexión,
Nos detenemos en una breve oración para que este relato no sea solamente memoria, sino llamamiento. Señor, Dios de los cielos, que en la historia hablaste por medio de tus siervos, concédenos corazones dispuestos a la fidelidad más que al triunfo, manos para servir más que para poseer, y ojos para ver la necesidad más que la recompensa. Danos el coraje de denunciar lo que destruye, la ternura para socorrer a los vulnerables, y la sabiduría para formar relevo. No prometemos espectáculos, sino te pedimos presencia. Que tu Espíritu nos guíe en la fidelidad cotidiana. Amén. La vida de Elías culmina en un acto que no se repite con exactitud en cada generación, pero que nos obliga a una actitud permanente: esperar la obra de Dios, comprometernos con la verdad y preparar a otros para continuar. Su historia no concluye en un evento distante. Resuena hoy en quienes, en silencio, levantan mantos para que la misión siga. Que ese eco nos perturbe a la fidelidad. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite ser animado hoy. Comenta cuál escena te impactó más: la provisión en la casa de la viuda, el fuego en el Carmelo, la voz serena en Horeb o la partida en el carro de fuego. Tu reflexión puede ser puente para la fe de otro. Volvamos a mirar la vida de Elías no como un relato lejano, sino como espejo y estímulo. Que nuestras acciones, como las de él, apunten siempre a la fidelidad insondable del Dios que guía la historia.